café azúcar, si no la consumo de noviembre a marzo, no pasa nada, se puede consumir un mes. ¿Y los rollos, para ustedes, qué hacemos con los rollos? ¿Se pueden comer en verano? ¿No se pueden comer? No se pueden comer. Sí, se pueden comer en invierno. Vamos a tener el mismo problema. ¿Sí? El hongo que nos genera esa vasoconstricción sigue estando en el rollo. Esto es un poco lo que hablábamos recién, el tema de las dietas frías. Fíjense, esto es un filón. La incorporación de un porcentaje adecuado de fibra que nos genere, que nos evite tener problemas como por ejemplo acidosis. Tenemos que tener algo de rumia, pero tampoco irnos al extremo de tener demasiada rumia por una cuestión de no reducir la tasa de pasaje. Esto es una categoría ya en un feedlot, en los corrales de terminación, donde ya los animales están por los próximos y la faena, donde tenemos que generar ese engrasamiento, donde tenemos que darle dietas con altos valores energéticos para que se dé esa sobredosis energética y se genere el engrasamiento. Entonces, tenemos que dar una dieta energética, pero tampoco tener problemas o evitar problemas de acidosis. ¿Cómo evitamos esos problemas de acidosis? Podemos ver más intensamente, pero dando en esa ración un porcentaje de fibra para que genere rumia, para que baje el pH y no tenga acidosis. No nos ponemos el mambo con ese forraje que le damos, con esa fibra que le damos, con ese rollo que le damos en pleno verano, porque podemos llegar a tener inconvenientes de excesiva rumia y nos da como resultado un tremendo problema. Un poco lo vamos a ver después, no quiero meter un poco, vamos a ver más en pilot. Esto es agua, lo vamos a ver, ponemos agua, no quiero perder el momento viendo tantos temas que tenemos que ver hoy. Bien, nos metemos un poco con el tema sombra, ¿sí? Es fundamental la sombra. Es otro de los factores que hacen que la energía de mantenimiento no aumente o aumente, pero no se vaya a los extremos donde podemos llegar a tener inconvenientes grandes. Y desde el punto de vista de la calidad de la sombra, siempre si nos van a elegir sombra de árboles, sombra natural, sombra de media sombra o algo semejante, la calidad de la sombra de los árboles siempre va a ser mejor. Entonces, donde tenemos la posibilidad, hoy como hablábamos, de planificar el pastoreo en una semana donde vamos a tener altos valores de THC y siempre en lo posible, si tenemos una sombra o monte de sombra, vamos para ahí. El animal, por una cuestión de que hay otra humedad en ese ambiente, bajo los árboles, o sea, en la sombra de los árboles, va a estar mucho más confortable que un animal que está bajo un techo de chapa, una buena sombra. La calidad de la sombra del árbol es muy superior a la calidad de otro tipo de sombra artificial. Y por otro lado, cuando tenemos valores altos de THC, como decíamos hoy, consumen, sí, forrajean, pastorean bien temprano, sombrean a la caída del sol y comienza el segundo consumo. Fíjense, mínima sombra y estoy en el campo a las 8 de la mañana y se estaban todos bajo la sombra. Bien. Un poco también por el tema del agua, la disponibilidad de agua. Eso es un error que a veces observamos en los pilotos. El tema de tener una bebida compartida entre dos corredores, siempre lo mejor es tratar de la mayor cantidad de animales a la vez puede estar tomando agua. Y si tenemos una bebida dividida en dos, así, compartida entre dos corrales, no vas a tener el 100%, no vas a poder
invierno, entonces quizá no había mucha demanda de agua como cuestión ambiental, pero en verano hay que a veces no dan abasto las bebidas y como pocos metros lineales donde los animales pueden ir para abajo. Por un lado eso, por otro lado el tema, vamos a ver cuando vemos agua también la reposición de agua, el tema del caudal de agua reponiendo las bebidas, el diámetro del caño que repone el agua de las bebidas. ¿Y eso también lo vemos? Sí, vamos a ver en agua. No tenemos una clase bastante grande. Tenemos que adelantar todo lo que vamos a ver el que viene. Vamos a dar el tema, que se entienda, tampoco vamos a dar. O sea, tenemos que meternos en alguna cantidad de temas, con este tema que tenemos, pero donde veo que ustedes están cansados aquí. ¿Vamos? Bueno, acá la diferencia que aprenden, ¿no? Esto ya lo veníamos hablando, el tema de razas británicas continentales disipan menos que las índicas por una cuestión del color del C, tenemos las índicas más bien claras, son más eficientes, además las razas cebuinas son más eficientes en el procesamiento de la fibra, son más eficientes en disipar esa temperatura, los pliegues que tienen en su cuero, el tema de las orejas también hasta disipan temperatura a partir de las orejas, son mucho más eficientes en zonas donde los valores de ITH son mayores. Razas británicas continentales con pelajes oscuros disipan menos, es obvio, y animales con deposición de grasa dorsal, mayor deposición de grasa dorsal, disipan menos. Era un poco lo que hablaba de antemano, que plantean el problema del filón y dicen, sí, se me murieron las categorías más altas, más grandes, más engrasadas, más terminadas, porque disipan menos temperatura, pero no. En este caso fue al revés, porque fueron los animales que tenían una dieta quizá menos fría. Los animales que están por terminarse tienen una dieta más bien fría, porque tienen menos fibra, menos incorporado la fibra. Entonces tenés problemas siempre en los animales. Cuando hablan de fetucócido, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué tienen entendido por fetucócido? Porque lo vieron en el forraje. ¿Qué es lo que es la fetuca, la fetucócido? ¿La descripción? O sea, en realidad, está mal, o sea, aparece un hongo, que prácticamente la fetuca no afecta, la fetuca fabrica un alcaloide, que es la que produce en el animal una vasoconstricción. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? ¿El hongo ocurre en verano o en invierno? No. En invierno es exactamente al revés. Esto que explicaba Matías tiene un mínimo, el umbral térmico, en aberrinango y en lo demás, un mínimo y un máximo. En invierno tenemos temperaturas bajas. Bueno, esos 4 grados hacen que el animal no tenga que utilizar de su metabolismo de energía, esos 4 grados de más que le da la fetuca. Para la fetuca se dura todo el año, no es solamente esta verano. ¿Sí? La diferencia en verano es que tenés un ITH alto, ese es el problema. Ese es el gran problema. Porque si va a su constricción, es lo mismo que el radiador de auto ustedes, ustedes lo apretaron los conductos con una pinza y lo sacaron. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa primero? Bueno, es lo primero que pasa. Después puede haber menos ganancia de PDS, etc. ¿Estamos? Pero en el caso del invierno, ¿por qué le explicamos esto? Porque no pasa que tenés un campo que tenés, no sé, 30% de fetuca, el resto es un bajo alcalino, lo primero que quieren hacer, hacer pelota a la fetuca. No, claro, si vos la fetuca la tenés, empezás a hablar de potencial. ¿Entiendes lo que digo? No estoy diciendo que esto es lo mejor, estamos explicando qué diferencias podemos tener en cuanto a esto que explicaba Miguel Morales. ¿De acuerdo? Bien, también. También más que Después se tengo que cambiar el tema del sentido de gusto. También los bovinos tienen un sentido de gusto que le da mayor aceptación a lo que es salado, ¿sí? Prefieren los sabores salados. Captan sabores ácidos, dulces, amargos, salados, pero tienen mayor preferencia hacia los sabores salados. Y a veces ingieren accidentalmente objetos no comestibles. A veces nos encontramos que dentro del rumen aparecen alambre, ganchos, restos de madera, no es que el animal le gusta eso, sino que es por consumo accidental. como los huesos. Cuando se ve un animal comiendo huesos, hay que estar con la cantidad.
Vieron que hablamos el tema de los hábitos de consumo según el tipo de pastoreo. Cuando los animales están en posteros grandes, que no tenemos esas franjas ni semanales, ni diarias, ni horarias, todo lo más opuesto a eso, cuando hay pastoreos de tipo continuo, los animales podemos hablar que recorren hasta 5 kilómetros por día para tomar agua, para comer, para trasladarse, buscando rebrotes, lo que sea, pero se habla de que recorren aproximadamente 5 kilómetros por día. En cambio, los hábitos de consumo en un rodeo de animales que tienen su franja diaria o semanal, por horas, ¿sí? Fíjense la diferencia, no llegan a recorrer en promedio 1 kilómetro por día. Eso por un lado trae grandes beneficios porque es menos energía que se va a mantenimiento y es más energía que se va a producción. Por otro lado, el tema de la bebida, la posibilidad de tomar agua, nosotros en hábitos de consumo en pastoreo continuo tenemos que saber lo siguiente: esos animales capaz que la bebida la tienen a 3 kilómetros, entonces capaz que van a ir a tomar agua una vez al día o 2 veces al día. Entonces, si el 100% del rodeo se traslada todos juntos a tomar agua, tenemos que tener la garantía de que al menos el 25% del rodeo esté tomando agua a la vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tomar agua los dominantes, la mayor dominancia, capaz que llegan a tomar estos, ¿sí? Digamos que es una lineal, toman agua estos y arrancan de vuelta para el potrero que está comiendo. Y todo este grupo no toma agua, ¿sí? O toma menos agua de la que tendría que tomar. Entonces, en pastoreo continuo tenemos que tener la garantía de que van a tener mucho acceso al agua, o sea, van a tener al menos el 25% del rodeo a la vez van a estar tomando agua. Los capaz que se van y no vuelven a tomar agua todo el día. En cambio, en este tipo, la cercanía de las bebidas siempre va a ser mucho mayor. Vamos a tener una bebida por lo general mucho más cerca y en vez de tener ese comportamiento de ir todo el grupo, trasladarse todo el grupo, se trasladan de grupos más chicos y capaz que pueden tomar varias veces agua en el día. Entonces, nos baja un poco esa exigencia de que al menos el 25% del rodeo tome agua a la vez. Más o menos entre 30 y 50 centímetros por animal de frente este ataque a la bebida o al comedero. Pero tengan esa cuenta más o menos para calcular cuántos animales pueden estar tomando agua a la vez en un bebé. Bien, más hábitos de consumo de pastoreo. En un día donde tenemos grandes aguaceros, grandes tormentas, los animales pastorean intensivamente entre las tormentas. Cuando tenemos una tormenta fuerte, se refugian y vuelven a consumir forraje cuando pasa la tormenta. En días muy fríos, lo vamos a ver, los animales cortaditos, apiñados, comiendo en grupo, como para refugiarse de los vientos, para refugiarse de bajas temperaturas y generar como un lugar un poquito menos frío cuando están todos rodeados unos a otros. Esto es lo que hablamos hoy. En épocas de alta temperatura, los animales van a pastorear bien temprano, supónganse hasta las 7, 8 de la mañana que sale el sol y empieza a entrar fuerte, ¿sí? Consumen hasta ese momento, sombrean, toman agua y vuelven a aprovechar el forraje a partir de las 6, 7 de la tarde que el sol ya no pega tanto. Con respecto al viento, por lo general
planifiquémosla quizás de esta otra disposición, donde los animales puedan entrar a comer de dos lados, o si queremos que los animales entren a comer de un solo lado, ahí sí, quizás planificarla así, pero bueno, para tener en cuenta cómo alinear, cómo posicionar, cómo planificar, ¿sí? Los comederos, sí que podemos, ¿no? Bien. Bien, que hablamos de no hacer una manga, no hacer un encierro por semana para dar algunas productividades, a la semana siguiente le damos cobre, a la siguiente le damos la neonatal, a la siguiente, bueno, no, planifiquemos la cosa. Cuando hacemos sanidad, escuchamos bien, pero ya evitamos tener que encerrar quizás dentro de un mes y medio. Tratar de que todo el manejo, toda la sanidad que se haga sea bien planificada para que la menor cantidad de veces posible tengamos que encerrar la hacienda. Cada vez que encerramos la hacienda, sí se estresa, ¿sí? No es lo que más le gusta pasar por la manga y que la gente lo genere un poquito. Entonces, pero es necesario, a ver, la sanidad es necesaria, ¿no? Que diga una cosa no quiere decir la otra, la sanidad es necesaria y fundamental para alcanzar los mayores valores de producción. Temas de esto, cuando están encerrados mucho tiempo, por ejemplo, en tratamiento sanitario, tardan 3, 4, hasta hemos leído que llegan a tardar una semana en recuperar el 100% del consumo voluntario. Porque genera cortisol. Se estresan, genera cortisol. Pero genera cortisol, disminuye el consumo. Esto es lo que pasa. Cierra. Gracias. Entonces, planifiquemos bien las cosas. Armemos un calendario sanitario. Todos los campos tienen que tener un calendario sanitario. No van a tener el mismo calendario sanitario un campo en Dolores que el campo tuyo, vos donde ven, en Río. O sea, son cosas totalmente distintas. ¿Sí? Quizá las grandes características o los grandes manejos, no sé, las velocidades sean allá, sean acá, pero hay cosas específicas como el nitroxidil que se da en Dolores, no lo vamos a dar en Corrientes, o capaz que el sabor B no, también. ¿Sí? Entonces, hay ciertas cosas que son muy específicas acá. ¿Saben lo que es el SAWP? ¿Cómo? ¿Saben lo que es el SAWP? Daniel Ruido. ¿Qué es el SAWP? SAWP es la forma de generar le dicen la nación hormonal. ¿Qué es? La pasión hepática. Parásitos hepáticos. Parásitos hepáticos no ruminales. Yo le digo que yo le doy cualquier antiparasitario ruminal y no mejora absolutamente nada. Eso pasa. Acá en la zona norte todo lo que Es para mucho molusco. Sí. puede ser en agua y tenés canales. Ahí. No, la de bolígrafo, la de bolígrafo. La de bolígrafo. Exactamente. Por eso, en cada ambiente tenemos un plan sanitario adecuado, ¿sí? En cada campo, en cada establecimiento hay que adecuar a todo, al manejo, al personal, pero hay que hacerlo. Bien. Esto hablamos un poco también, el tema de los terneros lactantes, aprenden a enrollar forraje a partir de lo que ven de la madre, ¿sí? copian a los animales más grandes, copian a la madre. Y también, otra cosa que aprendemos, que los bovinos adultos avanzan en el pastoreo hacia adelante, ¿sí? Siempre hacia adelante, el pastoreo hacia adelante y hacia los costados, como que hacen un abanico. 2 veces y media, lo que sería el ancho de ellos. 2 veces y
O sea, si la vaca es vieja. Claro, No tiene manera. A la hora de armar rodeo, a la hora de tomar información, de generar registros, en el momento del tacto que hago en marzo, porque es fundamental bucear. ¿Qué se me aproxima? Ahí en ese momento en el año, en marzo. ¿Qué se me viene dentro del poquito? El viernes. Sí, claro. El viernes. Cuando ya hay más. Donde puedo llegar a tener. Sí, no, pero aparte, si no tengo bien, si no es un campo, ya tengo, a ver, tengo las reservas hechas, si voy a pasar bien el invierno, si es un campo que estoy medio al límite de comida y sé que capaz que tengo que ir a comer pastura hasta bien abajo, voy a estar complicado, y bueno, me fijo a ver, boqueo para ver qué animales se van del rodeo. No digo que se mueran ahí o que hay vacas que son vampiros, no tienen dientes, que quedan en el campo. Entonces, esas vacas no pueden pasar el invierno en el campo. O no debería. Por arriesgar. Sería bueno arriesgarse a que pasen en el campo. Bueno, acá tenemos uno que no tiene bastante poder, lo revoleo raro que hace. Compró vaca vieja, 60 vacas. 60 vacas viejas y vale, ¿cuánto se murió? Una. No, Ninguna. 4. Bueno, cuatro. Cuatro y En 2 meses. y tuvo suerte. No es porque no había volumen. Estaban Hay una pasaditos. medida. Son animales viejos, tienen artrosis, tienen problemas cardíacos. El que hace negocio de la vaca vieja sabe que si hay una tormenta, el bicho se muere. Pero aparte de eso, como dice Matías, si no tenés volumen de forraje, no hagas ese negocio porque se van a morir. No tiene manera de levantar el forraje. Vamos, si vamos a la reproducción, una vaca vieja es fértil o no es fértil. ¿La vieja? Sí. No. Sí, pero ella como loca. Es recontra fértil. Después tenés el aparato reproductor. El productor saca todo el terreno que además, mira, es un animal grande. Se termina y se come. ¿Sabes? Vamos. Sí, yo en la costada, que no sabía nunca, entraba el esqueleto a la manga y la vieja ponía un igual. Una cosa de loco. Eso no viene por ahí. Por eso se saca la vaca de la ceja de la región. Porque tiene una población de arte dentario con tema reproductivo y demás. Y allá en sudeste de la provincia, Muy bueno. no llegamos al sexto año de profesionalidad, por el desgaste es mucho mayor, tenemos que estar mucho antes. Si no llegamos a la cantidad de apariciones que podemos llegar por lo menos en esta zona. Ahí sí se justificaban las cortes sedentarias, porque al tercer año es una vaca nueva y la tenía que sacar cuando tenía bien, después que se hizo de flujo en el corral. Pero no las cortes sedentarias y la vaca de la sexta aparición, porque ya es un animal vivo. Pero vos le mejorás la dentadura, pero el resto no. Vamos. Bien. Seguimos con hábitos de consumo y vamos a empezar a ver qué pasa así después de consumir forraje. Con el forraje, consumir forraje, comienza la rumia, con movimientos masticatorios, ¿sí? A través de la rumia. Vamos a ver si puede que el animal estuvo en la pastura, en el verdeo, consumió el forraje. El paso siguiente o el momento siguiente fisiológico es el momento de la rumia, donde el alimento, vamos a empezar, el alimento va a volver a la boca, se va a remasticar, buscando que el alimento tenga partículas más chicas para que empiece a poder pasar a través de esos tejidos que tenemos dentro del rumen, que va permitiendo que pasen de un estómago a otro partículas cada vez más. Entonces se va a empezar a dar la rumia. Y para ustedes, ¿dónde vamos a tener mayor tiempo de duración de la rumia? Cuando comemos alimentos de mayor índice de fibrosidad o de menor índice de fibrosidad. Exactamente. Vamos a tener mayor rumia con alimentos de menor calidad, podríamos también empezar a. O sea, donde los índices de digestibilidad que sean menores. La tasa de consumo de rumia, para que ustedes se den una idea, en primavera es de 2,1. 2 de consumo, 1 de rumia. Y en pleno verano es exactamente al revés. Porque la rumia aumenta cuando Sí, la calidad del forraje disminuye, ¿sí? La digestibilidad disminuye porque aumentó el índice de fibrosidad, la cantidad de fibra, la cantidad de tejidos estructurales que tiene ese forraje. Si me permitís, en el caso de la hacienda cruce con Cebu, ¿por qué lo ubicamos en el norte? Porque es mucho más eficiente para degradar la fibra. ¿Por qué? Tiene un rumen más chico. El rumen es más chico, procesa mucho mejor la fibra. Es mucho más eficiente en el procesamiento de la fibra.
que la variedad. Eso también tiene que ver con la genética. ¿Vamos? Bien, como decíamos recién, en la rumia, en la regurgitación y movimientos respiratorios molares laterales, ¿sí? Y un total de movimientos respiratorios entre 50 y 70 movimientos por minuto, o sea, cuando estamos en el momento de rumia. Hábito de consumo pastoreo. Tiempo de pastoreo entre 5 a 9 horas, tiempo de rumia entre 5 a 9 horas posteriores al pastoreo. ¿Qué varía entre 5 y 9 horas el tiempo de pastoreo? ¿Qué me puede hacer variar que sea 5 o que sea 9? El volumen. El volumen, ¿verdad? Lo que mayor me va a variar, me va a hacer variar es el volumen. Pero también la calidad a veces del forraje también va a hacerme variar. Pero sobre todo el volumen. El tiempo que el animal tiene que estar buscando alcanzar la cantidad de materia seca que tiene que incorporar es una de las características que están relacionadas con el volumen. Cuanto forraje así cortito, el animal va a tener que estar pastoreando durante muchas más horas, ¿sí? Cuando la disponibilidad es baja, va a tardar más tiempo en completar esa cantidad de materia seca que tiene que incorporar. ¿Y el tiempo de rumia en qué va a estar afectado? Porcentaje de fibra. Sí, el porcentaje de fibra está súper relacionado a la digestibilidad, ¿sí? A la digestibilidad, a la energía, ¿viste? No, porcentaje de fibra, porcentaje de fibra. Como dijo Carlos, índice de rumia, pastoreo, en invierno, más que nada en verano, es más negativo que en otoño o en primavera, que tenemos una mejor calidad de forraje más tierno, tiene valores de digestibilidad mayores. O sea, que ahí la rumia se acerca más a las 9 horas que a las 5. Exactamente. Bien. ¿Qué voy a explicar? Por la duda, súper actividad. Entonces, vamos a empezar a desglosar cómo es que se elabora el consumo voluntario, cómo empezamos a pensarlo, qué afecta el consumo voluntario a la hora, al tiempo que le lleva el pastoreo, al tiempo que le lleva la rumia. Bien. Primero, peso, ¿sí? Peso de bocado. ¿Qué es el peso de bocado? Es cuánto pesa lo que recolecta el animal cada vez que saca la lengua para recolectar forraje, ¿sí? O cada vez que tiene que utilizar los incisivos para recolectar forraje cuando tenemos poco forraje, ¿sí? Entonces, peso lo vamos a tener como uno de los principales factores. Tasa de bocado. La tasa de bocado son cuántos bocados por minuto o cuántos bocados por cierto tiempo va a ejercer ese animal. ¿Sí? La tasa de bocado. ¿Y qué para ustedes o qué piensan? ¿Cuántos más bocados o cuántos menos bocados? ¿Qué va a interferir en la cantidad de bocados por minuto? ¿En cuánto volumen puede ingerir por cada bocado? Sí, la disponibilidad también, ¿sí? ¿Sí? La disponibilidad. Cuanto menos peso, más bocados. ¿Sí? Exactamente. Más número de bocados por un tiempo determinado. ¿Qué sigue? El tiempo de pastoreo en minutos al día. Bien. El tiempo de pastoreo, ¿por qué va a estar afectado? Y vamos a lo mismo. Tasa de bocado. A medida que tenés más tasa de bocado, vas a tener mayor tasa de pastoreo. A medida que, exactamente, el animal tiene que realizar más bocados, el animal va a estar más tiempo en esa pastura tratando de refrescar. Y con respecto a eso, al peso de bocado va a ser bajo, obviamente, ¿sí? Peso de bocado bajo, tasa de bocado alta, ¿sí? De bocado alta, va a generar tiempos de pastoreo largos. Entonces voy a hacer que me acerque más a 9 que a 5 en el tiempo de pastoreo. Y por último, el consumo. ¿Qué dice consumo? Kilogramos
hablamos un día, que si el forraje es poco digestible, que si el forraje lo tengo en poca disponibilidad, quizá no voy a llegar a completar la cantidad de kilogramos día que necesita el animal para poder cubrir sus requerimientos de mantenimiento y de producción. Bien. Es importante lo que está explicando, porque usted me puede decir, pero el animal consumió los 12 kilos de cantidad de azúcar. Sí, pero no las 24 horas. No es lo mismo, porque el bicho necesita tal porcentaje de proteína y tantas megacalorías en el día para ganar. ¿Qué estamos hablando? Ganancia diaria es el día. O sea, todo lo que hace que se corra de las 24 horas significa que no es lo mismo. ¿Se entiende? Usted lo puede decir, no, pero 12 kilos lo terminó consumiendo hasta la mañana. Y no es lo mismo. Estamos afuera del día. Claro, fuera del día no puedo, si hablamos de ganancia diaria, lo de menos. No es la misma ganancia diaria. ¿Me entiende? ¿Estamos? O sea, lo que ellos están aplicando es tanto consumo, extensión del consumo, extensión de la momia, va a tender a que quede fuera del cuadro. ¿Está? ¿De acuerdo? Fuera de las 24 horas. Fuera de las 24 horas, ¿sí? No cubrimos los requerimientos del animal. No vamos a tener la ganancia diaria planificada, o no va a cubrir ni siquiera los requerimientos del alimento, según el caso. Fíjense, esto es un ejemplo de consumo voluntario y calidad de forraje de baja digestibilidad y alto volumen. Baja digestibilidad y alto volumen. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? El primer consumo de un alimento, que lo tengo en mucho volumen, pero baja digestibilidad. Mucho volumen es lo más importante que tenemos ahí. Peso de sal. Exactamente. Tengo volumen, entonces el consumo va a ser corto, se va a acercar más a las 5 horas. Ahora, ¿cómo va a ser la rumia de un alimento de baja digestibilidad? Se va a ir a 9 horas. ¿Sí? Entonces, fíjense, 5 y 5, 10 y 9, 19 horas dentro de 24 horas y capaz que ese animal no llega a cubrir el requerimiento. Por más que tenga alto volumen disponible de forraje, muy posiblemente este animal no llega a cubrir el requerimiento, porque acuérdense que tiene que dormir, ese animal también, ¿sí? Tiene otras características fisiológicas que cumplir. Entonces, por más que en este caso tengamos alto volumen, el tema de la digestibilidad nos trae algún inconveniente. Y vamos a relacionar un poquito esto en cuanto a la baja de volumen. Usted lo ve en los campos. Nos vamos por la ruta y ve los potreros pelados y la vaca, por supuesto con el morro pegado al piso, porque lo que está llegando materia, tiene que aumentar el número de bocados para poder cubrir el requerimiento, así que lo puede cubrir. Pero hay otro aditivo de eso. ¿Cómo les parece que dónde tiene mayor costo energético? ¿Donde tiene buen volumen o donde tiene menos volumen y aumenta el número de bocados? ¿Dónde aumentará el costo energético del alimento? Por encima, si no llega a cubrir el consumo de las 24 horas, ¿cómo es el costo energético? Es mayor, porque está más tiempo haciendo esto que recorriendo grandes distancias buscando las vaquitas de pasto. Y cada movilidad que tiene aumenta el costo de la sociedad. No solamente no cubre el requerimiento, sino que aumenta el gasto de mantenimiento. Eso está muy relacionado a la cantidad de kilómetros que recorre un animal, que está en un pastoreo continuo, donde capaz que están comiendo un peladal, versus un animal que está comiendo un potrero franjeado, que tenemos calculada la cantidad de raciones diarias, el tiempo de duración de la franja. El animal se dedica a comer, le toma agua. Nos ha pasado a nosotros en algún caso, ¿verdad? De las veces, que no tenía volumen, y así todos le hicimos vivir potrero. ¿Y cómo se cómo me hacen vivir potrero? Justamente, por lo menos para que no tenga un mayor costo energético, compensar con algún rollo, si quiero tener, pero lo peor que puede tener es 100 hectáreas, o sea, 20 vacas que tienen por todos lados. Eso es lo que hay. Nosotros, como la parte técnica de nuestra formación, asociamos a achicar los potreros, donde consumen forraje los animales, a la parte ecofisiológica del forraje, a tratar de que no haya una degradación del forraje, a tratar de que cuidemos las especies naturales, ¿no? Pensando en natural, las de mayor palatabilidad y que no se degrade.
Pocas veces lo relacionamos con la parte animal. Como que siempre lo llevamos a la parte de mejor aprovechamiento, bajamos la competencia, como que el animal consume sin observar, sin elegir, pero también tengamos en cuenta esto, que franqueamos para que el animal recorra menos distancia. Recorrer menos distancia es sinónimo de menor energía de mantenimiento, más velocidad de producción. Entonces, no asociemos el tema del franjeo solamente desde el punto de vista del forraje. También tengámoslo asociado al requerimiento del animal. El animal va a recorrer menos. Bueno, o sea, acá hay que entender eso. Como le explicamos lo primero, Pablo, nosotros, el forraje es alimento más o menos. Ya salimos de lo que era el pecado del forraje, ¿de acuerdo? Y lo asociamos a la interacción con el animal, por eso hablamos de dinámica de la alimentación. Si no, no tendría ningún sentido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque esto es racionamiento y distribución. Hay que tener en cuenta el comportamiento animal para entender eso. Si no, me estoy disociando de una situación. Obviamente, después tengo que tener en cuenta de, no sé, llovió, ¿cómo están los potreros? Y no hay piso, bueno, aflojé un poco, que la carga instantánea no sea tan alta, que repartamos un poco la cantidad de animales sobre el potrero. Hay otras variables que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos que estar atentos, pero si se puede, mayor carga instantánea posible, el animal recorra lo menos posible, que consuma hasta donde yo quiero que consuma, que me baje el forraje hasta donde yo quiero que lo baje, ¿sí? Y ahí recién lo cambio. Bien, este otro caso, fíjense. Consumo voluntario en un forraje de alta digestibilidad y poco volumen. Alta digestibilidad, poco volumen. ¿Cómo piensan ustedes? Bueno, ahí dice, están yendo. ¿Cómo hacer, qué duración va a tener el consumo? Más tiempo buscando llenarse. Primero la base que me hago el bueno, son también eso. Por más que tengamos calidad y el primer consumo sea corto, quizás no llega a cubrir los requerimientos por la cantidad de horas que va a tener que estar consumiendo el forraje. ¿Sí? Entonces, pues también ya estamos ahí pasados prácticamente de ese mal duerme también. Entonces, muy posiblemente también, más allá de que tenemos alta digestibilidad, tenemos poco volumen, entonces el tiempo de los consumos va a ser muy largo. Quizá ese animal tampoco va a estar cubriendo sus requerimientos. Bien. Digestibilidad del forraje, ¿sí? Lo que tenemos que hacer a veces con un forraje de regular calidad, los requerimientos se cubren diluyendo un forraje de mala calidad con suplementos energéticos. ¿Se acuerdan que a veces suplementos energéticos que le pueden agregar digestibilidad, que le pueden agregar materia seca? Lo que hablamos a veces cuando consumimos un forraje de muy baja digestibilidad, como por ejemplo el sorgo diferido. ¿Cómo decimos siempre que tuvimos que utilizar el sorgo, que lo diferimos y que era un sorgo fotosensitivo? ¿Qué quiere decir un sorgo fotosensitivo? Que no me genera la panoja. ¿Cómo hago para mejorar la calidad de ese forraje? Y los suplementos. ¿Qué tipo de suplementación voy a generar? Una suplementación con adiciones. Bueno, mejoro la calidad de ese forraje a partir de la suplementación con un suplemento energético. ¿Sí? Un ciclo de autoconsumo cerca de donde están pastoreando los animales para tratar de mejorar la calidad de ese alimento. O algún complemento, ¿qué complemento podríamos usar en un sorgo diferente? Es un pasto seco, como términos. ¿Qué complemento podemos? Suplemento ya le decíamos así. ¿Qué complemento? ¿Qué es un complemento? ¿O no me engañe un complemento? Tiene un forraje de regular calidad. ¿Qué complemento puedo utilizar? Porque él le dijo el fotosensitivo, que no tiene grano, porque acuérdense que en el sorgo diferido el grano lo tiene la digestibilidad. ¿Estamos? Porque el animal por algo mío muere. Y si no tiene grano, suplemento podemos usar varios granos, pastoreo complementario, un montón de cuestiones. ¿Y complemento? ¿Se acuerdan que cuál era la diferencia entre suplemento y complemento? El suplemento es un alimento en sí mismo. Correcto. Complemento no. No lo es. Muy bien. ¿Qué complemento podríamos usar ahí? Para aumentar la digestibilidad. Por ejemplo, la adición de urea. Correcto. ¿Qué pasaría si me gusta? Para repasar, Lo que está haciendo es agregar nitrógeno no proteico, eso lo aprovechan las bacterias del
aumentar la bacteria sobrevida, en términos groseros tenía más soldados para atacar la fibra, aumento la fertilidad y aumento la proteína. Vamos. Vamos a empezar a relacionar el tema del consumo voluntario de la materia seca con la distinta condición corporal que podemos llegar a tener. ¿Sí? Por lo general nosotros hablamos de condición corporal, o vamos a una escala de la condición corporal del 1 a 5, trabajamos con esa, o sea, siempre nosotros nos van a escuchar hablar de 1 a 5 con una condición corporal óptima en 3,5, por lo menos en el momento del ingreso al periodo de servicio, es la condición corporal que vamos a estar buscando. Con una vaca en condición corporal 4, 4,25 la consideramos como una vaca gorda, una vaca en condición 2,5 ya estamos hablando de 2,5 una vaca flaca. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, el consumo de materia seca es mayor cuanto mayor es la digestibilidad de la dieta ingerida en cualquier grupo animal, tanto en la vaca flaca como en la vaca gorda, eso es totalmente parejo o regular para cualquier condición corporal. El tema es que el consumo voluntario, ¿sí?, puede deprimirse más en una vaca gorda que en una vaca flaca. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que empieza a entrar en juego acá? ¿En una vaca gorda o en una vaca flaca? Exactamente, ¿sí? Las reservas corporales. Hoy les dije una cosa, es directamente proporcional la cantidad de leptina en sangre acorde a la cantidad de reservas grasas que tiene ese niño, ¿sí? Entonces, llegamos al momento del parto. Al momento del parto, durante la lactancia, después en lechería, lo hablamos mucho más profundamente, pero se habla de que la condición corporal del animal al momento del parto tiene que ser 3,5 porque luego vamos a tener una merma más o menos de un punto de esa condición corporal debido a esa exigencia por el requerimiento de mantenimiento de la elaboración de la leche y la producción de la leche. Bueno, entra el momento de balance energético negativo. Es lo que les explica que en tanto cuando lo vean, el balance energético negativo es un abismo. Exactamente. En cría, el animal se recupera a los 20 días, recupera el consumo a los 20 días. Sí. Pero no está sacando 25 litros de leche. Exactamente. Son 6, 8, no es 90 litros de leche. Pero sepan que al momento del parto el animal tiene que llevar en una buena condición corporal. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque algo de balance energético negativo va a tener, sea en leche o sea en cría, algo de balance energético negativo va a tener. Para hacer gráfico llega con 3,5 a la aparición, pierde medio punto, bueno, lo que está y lo recupera a los 20 días. ¿Ok? ¿Estamos? El tema, metiéndonos en balance. Estamos hablando de cría. Sí. Cría de carne. Estamos hablando de carne. Metiéndonos en el balance energético negativo, teniendo en cuenta esas escalas, para ustedes, ¿sí?, ¿qué animal va a salir más rápidamente o con mayor facilidad de ese balance energético negativo? ¿O qué animal va a recuperar a partir del balance energético negativo? También se da, perdón que no les mencioné, se da por una depresión en el consumo voluntario. El animal recién parido tiene una depresión en el consumo voluntario por una cuestión física y hormonal, y empieza a cubrir esos requerimientos a partir de las reservas corporales. Bien, sea vaca flaca como vaca gorda, se da ese proceso. Ahora, para ustedes, ¿qué vaca va a estar más tiempo en balance energético negativo o qué vaca le va a costar más salir del balance energético negativo? ¿Una vaca flaca o una vaca más bien gorda? Si te dicen, toma, están estas dos, tengo estos dos extremos en balance energético negativo, ¿cuál preferís para trabajar vos? ¿Cuál va a estar menos exigida o cuál va a ser el promedio más rápidamente de ese balance energético negativo? ¿Una vaca flaca o una vaca? De acuerdo a lo que Matías explicó. Relaciónenlo con la leptina, relaciónenlo con el consumo voluntario, relaciónenlo con las reservas grasas. La vaca gorda va a tener mayor. Uno de antemano decir, che, dame una vaca gorda que la va a pasar menos peor al momento del parto, va a salir, se va a recuperar más rápido. El tema es que es la vaca que más va a padecer ese momento, ¿sí? Una cuestión de que va a tener más deprimido el consumo voluntario.
grasa, tiene más nivel de reservas corporales, tiene más nivel de leptina en sangre, entonces el consumo voluntario va a estar más reprimido que una vaca flaca, capaz que no tiene casi nada de reservas corporales. Eso quiere decir que va a tener poca leptina en sangre, eso quiere decir que va a recuperar el consumo voluntario mucho más rápido que una vaca. Esto se ve muy marcado en cambio. Muy bueno. Como decía Carlos, en cría casi que se pasa por alto, es tan cortito el periodo que uno no se da cuenta. Pero en tango sí se marca y mucho, ¿sí? Pero bueno, para que tengan una idea más o menos de cómo se relaciona la consumo corporal con el consumo voluntario, ¿qué hay adentro de eso? ¿Qué factores entran en juego con eso? ¿Por qué todo lo relacionamos con carne nosotros? Si bien para tener algo. Porque para explicar todo esto es más rico explicarlo en carne. ¿Y por qué? Porque tenés más categoría y porque existe un concepto, tanto en animales adultos como en jóvenes, como lo vamos a ver más adelante, se llama restricción alimentaria. No existe ninguna restricción alimentaria. ¿Estamos? En campo sería el riesgo de tener este problema sin cetosis. En seguridad no van a ver con el ingeniero de Francia. No llegamos a este caso, pero lo que la manera es muy válido. Animal con más deposición de grasa va a tener más problemas de depresión del consumo voluntario. Bien, nos metemos un poco en los factores físicos de los alimentos. Los alimentos peletizados se aceptan más fácilmente por la mayoría de los animales, ¿sí? Que por ejemplo el grano de maíz, pero huele, creo que no tiene olor. No van a decir, qué rico el maíz, o un olor muy característico del maíz. En cambio, los alimentos peletizados tienen mayor aceptación, los aceptan más rápido los animales porque tienen olores que generan que los animales los reconozcan con mayor facilidad y especialmente con mayor facilidad. Como dice ahí, mayor aceptación de granos prensados, medios rolados, ondulados, que de granos enteros, un poco relacionado a lo que estoy comentando. Y el polvo no es bien aceptado por los animales, y más si trabajamos con animales jóvenes, donde puede llegar a traernos problemas de tipo respiratorio, ¿sí? Alimentos en presentación como de harinas, ¿sí? En animales jóvenes nos pueden llegar a traer, lo recomendamos un poco porque nos pueden llegar a traer problemas respiratorios. Sí, en general aceptan mucho más el peleteado. Y en el caso del grado entero, como explicaba, que tomen el grado maíz, no tiene propiedades eléctricas. El partido sí, porque expresa las propiedades eléctricas y el animal tiende a tomar más rápido. Bien, otro de los comportamientos que tenemos que entender, sobre todo en feedlot o en lugares donde damos la ración totalmente mezclada y comederos, y el animal depende de consumir o de cubrir sus requerimientos a partir del comedero, y siempre hablamos y siempre decimos lo mismo, no tenemos que llegar a hacer la observación del comedero, la revisión del comedero, no es recomendable que lleguemos y observemos el comedero vacío. ¿Por qué? Porque tenemos un consumo residual, no todos los animales, ¿sí?, tienen la misma eficiencia, no todos los animales tienen el mismo consumo, ese porcentaje que hablamos del 3% de consumo de materia seca, no todos los animales responden a eso. Algunos animales consumen más relacionado al porcentaje de peso vivo, o algunos animales consumen menos y con menos cubren ya sus requerimientos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Sea en lugares donde coman 2 veces al día o una vez al día, siempre tiene que haber un resto de alimentos en el comedero, más o menos lo más aconsejable es un 10%. ¿Por qué? Porque tenemos ese consumo residual. Algunos consumen más, ¿sí?, más allá de que calculamos a partir del peso vivo y correspondería a cierta cantidad de kilos de materia seca, porque hay algunos animales que no responden a eso y van a consumir más de lo que nosotros hemos calculado. O otros que consumen menos de lo que hemos calculado. Para ganar la misma cantidad de kilos de peso vivo. Entonces, siempre es aconsejable que quede más o menos un 10% de alimento en los comederos para poder cubrir los requerimientos de tipo de animales. Bien, ya recorrimos un poco todos estos factores que nos van a afectar el consumo voluntario del animal y nos metemos un segundito en lo que es bienestar animal. Para ustedes, bienestar animal es esta situación, esto, tratar al animal cual si fuese una mascota. Yo
yo veo mucho la joya agro que está como vaca adentro todo el día ahí, y me parece bien desde el punto de vista de acercar un poco la producción agropecuaria a lugares, a ciudades, a la gente que no está tan cercana a la producción agropecuaria, que no tiene la menor idea y nada, no conoce. Ahora el tema es, no podemos nosotros como productores tratar hacia otro animal. ¿Sí? Y como técnico veo mucho menos. Nosotros somos técnicos y tenemos que producir, y son animales de producción, ¿sí? No son animales que tenemos que tenerlos por si fuesen mascotas. Si lo pensamos así, nos vamos a chocar fuerte cuando estemos al frente de un establecimiento, asesorando a clientes, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que son animales de producción. Tenemos la obligación moral y ética de que el animal no sufra, no esté enfermo, o si está enfermo, acudir a tratar de resolver la situación. Sí, obvio que sí. Ahora, son animales de producción, tengamos en cuenta eso. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para que haya bienestar animal? Todas estas cosas, como las instalaciones, el manejo, la planificación, los sistemas de arreglo. Nosotros estamos muy a favor de la utilización de los perros, ¿sí? Para trabajar. Vos que estás en el día a día, ¿qué decís del perro? No, porque imagino ya si tienes dos empleados, tienes que sacar todo el monte y no tenés otra, pero cuando estás en los corrales, los perros Exactamente. Saber utilizarlo. sí. Que los animales enamorados tengan buena formación, que tengan educado, ¿sí? Que no sean perros garroneros, que estén mordiendo a las vacas o a los terneros. Entonces, es una herramienta fundamental. El campo de 800.000 hectáreas que es un tipo solo, es su mano derecha el perro. ¿Sí? A veces con la mirada se comunica con el perro. Entonces, estamos a favor de los perros, sí, claro que sí. Ahora, perros educados y en cada lugar que trabajen, o sea, en cada proceso. Exactamente. En lugares sí tiene que estar, en otros momentos no tiene que estar. Como dice Juan, al momento de estar ya dentro de los corrales, por estar a manga, y no, a mí no trae más problemas, me alteran a los animales. Se ponen a ladrar y nos alteran todo. A los animales, a nosotros retamos a los animales, bueno, se hace todo un quilombo. Entonces, sí, claro que sí, pero usándolo bien, animales bien formados, bien educados. ¿Qué es bienestar animal? Y esto es un poco de bienestar animal, ¿sí? Los animales comiendo la sombra, abajo de un eléctrico, o sea, no necesitamos tener las mejores instalaciones del mundo para tener bienestar animal. No, a veces necesitamos tener un mixer, que los animales estén pastoreando y les damos el alimento abajo de un eléctrico, que estén tranquilos, a la sombra, con agua disponible. Eso es bienestar animal, ¿sí? Menos energía que se me va a ir a producción a mantenimiento y más energía que se va a ir a producción. Nosotros como produccionistas tenemos que ver eso como principal. Obviamente que aparte de, salgo yo a recorrer y veo un ternero que quedó solo cuando las vacas se fueron, el rodeo final se fue a un potrero a 5 hectáreas, a 5 kilómetros, lo cargo y lo llevo, no me da gracia como un animal ahí solo. ¿Sí? Tenemos que tener cierta empatía y más a nosotros que cada vez el consumidor nos mira más como consumidor. ¿Sí? Cada vez el consumidor se fija más en de dónde sale ese animal, cómo se hizo ese animal. Tenemos esa obligación que quizá Carlos no tuvo cuando era joven o cuando recién estaba empezando a trabajar. Hoy a nosotros nos exigen otras cosas. Yo creo que hay un cambio de paradigma enorme de cuando producía él a ahora. ¿Sí? Cuando producía, tampoco lo que matar. Es un dinosaurio. Nada, pero hay cosas que capaz que él no las tiene tan incorporadas, que nosotros no nos damos cuenta o tenemos otra cercanía con el consumidor. No sé si para ustedes, yo cada vez tengo más amigos veganos. Entonces, yo a mí me inicio la carrera siempre de bienestar animal, ecología. Sí, bueno, incluso el ambiente, ¿no? El suelo, todo. Vamos a hablar del ambiente con un vegano también. O sea, si el vegano está dispuesto a hablar, le puedes hacer, no te voy a cambiar la cabeza, pero mostrarle un punto de vista de. Pero poder charlar. Claro, de que yo lo que te comes también tiene un precio medioambiental.
¿sí? Y hacer un poco de docencia. ¿Vieron cuando hablan, no sé, que para producir 1 kilo de carne se consumen 9.000 litros de agua? No, Eso 9.000 litros de agua, primero que para mí ahí está bastante inflado, pero aparte son 9.000 litros de agua, no es que se van de la atmósfera y se pierden en la tierra, entran en el ciclo del agua, hermano, y después se orina, el agua se evapora. Que no queda otra tampoco. Si se comida, queda otra. Tal cual, o te dicen, bueno, en vez de hacer ganadería, ¿por qué no se siembra? Y andar a hablarles de suelo marginal y que no se puede hacer agricultura. Pero bueno, está en nosotros esa docencia de tratar de contar un poco lo que se hace, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Hay mucha ignorancia, ¿sí? Hay mucha ignorancia y se toman decisiones de, no sé, por ejemplo, de alguien que sea vegano a partir muchas veces de esa ignorancia. Y bueno, entendamos nosotros que desde el punto de vista de tu ignorancia. sí, a ver, yo creo que por lo menos las personas que yo conozco que se hicieron veganos o vegetarianos, es como que, no sé, ven un perro y aman tanto al perro o al perro que sí, ya está, no quiero que se mate un solo animal y nace a partir de eso. Sí, un perro, gato, cualquiera, no quiero ser un bruto, nace a partir de eso y lo lleva al extremo de listo, que no exista la producción animal, no comer, pero hermano, ¿y de qué se alimenta? ¿Por qué alimentamos a los 8.000 millones de habitantes que hay? ¿Por qué generar ganancia? Porque vive el país mismo. Es Ya de comida, mucha de esa gente no cruza la ruta 6, ¿entendés? Claro. Mucha de esa gente no cruza la ruta 6. Cruzar la ruta 6, fíjate, desde la producción, el arraigo de esa gente, ¿sí? O sea, listo, no producción más, el desarraigo que se generaría, hay un montón de gente que vive de eso, bueno, hay mucha, como si vos, Juan, mucha ignorancia, hay mucho, yo creo que hay muchas modas, o sea, está muy, nada, es un tema enorme. Bueno, seguimos hablando de bienestar animal. Esto, bienestar animal, fíjense, es una replilla y hay 2 personas paradas a 3 metros y el animal no busca escaparse, ¿sí? Eso habla de que hay una buena relación, que el animal no está estresado porque venga alguien cerca, o se acerque a verlo, o lo cambie de potrero, ¿sí? El animal no se estresa. Si el animal no se estresa, más energía que va a producción y menos energía que va a mantenimiento. Esto es el bienestar animal, ¿sí? Instalaciones. Hoy hablaba que con esta foto que decía que no es necesario tener comederos, puede ser. Ahora esto es fundamental a la hora de los manejos, del trabajo, del día a día, tener las instalaciones lo más adecuadas posibles para que las cosas se hagan rápido, ¿sí? Para que los trabajos se hagan rápido, que el animal no esté 4 horas encerrado para pasar en la manga, porque se vuelve loco el animal y nos volvemos locos nosotros. Si es un día de excesiva temperatura o si es un día de mucho viento, hasta el más tranquilo se pone medio loco. Entonces, las instalaciones están totalmente relacionadas al bienestar animal, sí, porque las cosas se hacen mucho más rápidas, se hacen más eficientes, el animal se estresa menos y el consumo voluntario se recupera más rápido. Esto, la manga larga, ¿sí? Tener una manga, la pasarela. Tener una pasarela cortita versus una pasarela grande, capaz que me entren 8 o 9 animales, ¿sí? Donde por cada mangada que hacemos podamos, no sé, vacunar 9, 10 animales versus vacunar 4 porque una manguita chiquita o 2 porque una manguita chiquita o una pasarela chiquita hace la diferencia, ¿sí? O sea, las instalaciones hacen la diferencia. Ahí nos metemos un poco en el campo. Ingeniero, escúcheme. Cuando tenga la fecha él para dar clase, él lo quiere llevar un viaje. Donde estás a la sola, ¿no? Sí, estamos. Son 900 vacas. Así que es muy probable que la clase de él esté incluida en el viaje. Ok. ¿Vamos? Si es que hay combi. Vamos a tratar de quedar. Si no estamos de día. Estamos y va a ser un lunes. Así que, en vez de, van a tener la clase teórica en el campo. Y capaz que podemos más así tarde, pero bueno, igual la casa tenemos. Va a ser un lunes. Ya que es el día de la cátedra. Claro. ¿Dónde anda Nacho? ¿Cómo? ¿Dónde anda Nacho? En verano. ¿Sabes que nosotros estamos General Belgrano? Sí. ¿Vino para acá?
Sí, y vive ahí, sí, en marzo se vino. Yo sabía que estaba aquí, que estaba por allá. Sí, en realidad sí, y después estuvo dando vueltas, sí, ahora está acá, está bien, no Rivera. Bueno, pero bueno, esa es la propuesta, vamos a tratar de secretaricia consiguiendo la copia, esperemos que sí, ¿de acuerdo? ¿Está? Pero ese sería, ese es el plan. Porque lamentablemente lo de Betifarma iba a ser el 13 y no se puede. Nosotros por ahí nos arreglamos, pero eso tiene que ser a nivel particular. Se arreglan con los autos un día que estemos allá en los campos nuestros ahí en el monte y vemos un poquito de eso. Pero lo de él sería con la copia. ¿Estamos? ¿Estamos? Una combi la clase acá. No, vamos a tener que se pueda hacer. ¿De acuerdo? Bien. Como les decía, ahí en el campo, ahí, como les decía hoy, se ve más el día a día del animal. ¿Sí? Un animal que su energía va más a mantenimiento y menos a producción son litros menos que voy a ver ese día. Entonces, hay un desarrollo mucho mayor en el campo, de lo que es etiología, el bienestar animal, confort animal, el tema de los aspersores, los ventiladores. Ya está totalmente estandarizado el tamaño de la gota que tiene que caer en el animal, en el cuerpo animal, para que se evapore en el tiempo adecuado, la velocidad del viento, que el piso sea de goma, para que sea más confortable en el animal. Todas esas inversiones se las devuelve la cantidad dentro de básicamente. Entonces, fíjense si no es importante esto, conocer el comportamiento, conocer cómo hacemos para que el animal esté lo más confortable posible, se estrese lo menos posible. Importa y mucho. Bueno, acá es un poquito de lo que hablábamos hoy del perro, el arronero que está mordiendo constantemente, hinchando los pies de las vacas contra esto, ¿sí? Un animal que lo maneja, que lo va a buscar, que lo lleva hacia donde nosotros queremos que se muevan los animales. Y que el animal, a ver, tiene temor, pero no nos estresa, el animal sabe que capaz que no lo va a morder, en cambio, esto otro lo vuelve loco. Esto es un feedlot, ya se dan cuenta. Dice la pregunta, teniendo en cuenta el aspecto de ese feedlot, que parece que están todos embarrados, ¿cumple con las condiciones de bienestar animal? Y Carlos siempre dice que si yo en ese feedlot tengo planificado en esa categoría una ganancia de 1.200 kg en el día, y si está en rayo del sol y un poco embarrado, pero gana ese peso, ¿sí? Más que nada rayo del sol. La parte de barro seguramente no va a alcanzar el peso deseado o el peso planificado. Pero están ganando lo que yo planifiqué, ¿sí? Se podría decir que hay bienestar animal, o se cumple con la regla de que hay bienestar animal. Acá ya no creo que haya mucho bienestar animal porque están bastante embarrados y es una energía que va a mantenimiento. Pero cuando hablamos de zonas, sobre todo, en feedlot tenemos grandes escuelas, una línea dice que si haces sombra en un feedlot van a estar en verano echados a la sombra y no van a estar consumiendo alimento, y eso nos trae desventajas versus un feedlot que no tenemos sombra, el animal quizás está un poco más estresado porque no tiene esa zona más confortable, pero está más tiempo consumiendo alimento. Entonces tenés esas dos grandes líneas. Ahora también está la línea de la sombra sobre el comedero, o cercana al comedero, para que el animal esté a la sombra, pero a la vez consumiendo alimentos. Yo, individualmente, a partir de mi experiencia, lo que mejor resultado estoy viendo es esa última opción, que es feedlot con sombra cercana a los comederos. Entonces los animales están echados, consumen alimentos, se mueven, van hacia los comederos. El tema que nos puede llegar a traer como negativo es el tema del barro en el invierno, porque ustedes piensen que en el verano hay sombra, pero en el invierno también tengo sombra, y si llovió se va a evaporar más bien en carretera. ¿Sí? Es un detalle que hay que resolver, tampoco es muy económico o financieramente complicado el tema de alargar más aún las plazoletas de cemento al lado de los comederos de cemento, para tratar de que ese ambiente, por más que llueva, no haya barro, sino que haya un piso de cemento. Pero bueno, son las dos grandes líneas. El tema también es el tiempo a que se amortice esa sombra, porque hacer las estructuras son caras, son muchos metros cuadrados con sombra. Pero como técnicos, insisto lo mismo, si nosotros planificamos que gane cierta cantidad de
peso por día y lo consiguen, ¿sí? Se alcanza esa ganancia de peso diario, y tenemos que hablar de calidad de vida. Por más que desde el punto de vista de aspecto, decimos, no, este animal le está pasando mal, pero gana ese peso que sí hay en ese animal, lo hay como fuera del animal. Si el animal estaría estresadísimo y el consumo voluntario bajaría, no tendríamos que ganar ese peso. Bien, esto es un poco lo que se está hablando de caer como fuerza, el tema de los dominios, ¿sí? Que bueno, el animal no tiene que pasar hambre, que el ambiente, o sea, el tema de los desafíos, que el ambiente tiene que ser acorde, que el animal no tiene que sufrir de problemas de salud, que no tiene que tener ninguna restricción desde el punto de vista del comportamiento del animal. Bueno, son las libertades, ¿sí? Desde el punto de vista del bienestar animal, de lo que, como te digo, cada vez están trayendo más información y cada vez está tomando más fuerza. No quiero desarrollar mucho, pero bueno, quiero que sepan que existe esto y que cada vez se está hablando un poquito más. Bien, para ir finalizando, no humanizar esos animales. Si el bienestar animal no está presente, los resultados productivos no van a ser buenos. Un animal estresado, no gana peso, no consume, ¿sí? El consumo voluntario está deprimido, entonces los resultados productivos no van a ser buenos. Para ir terminando, es necesario buenas interacciones, estudiar y entender el comportamiento de los animales en producción, capacitación y entrenamiento de personal fundamental. Nosotros como técnicos no es que decimos, bueno, listo, venimos a ver los animales, está todo bien, las pasturas también, pero no, tenemos que capacitar al personal. El tema de en los corrales, sobre todo la gente quizá más mayor, a veces pasa que llegamos a un lugar y vemos que en los corrales a los animales los tragan valor y no está muy bueno. Desde el punto de vista de bienestar animal y consumo voluntario, obviamente va a estar totalmente deprimido, pero anda a que esa persona cambie la forma de trabajar. Es difícil, pero nosotros tenemos que estar ahí. Incorporar la bandera, de a poco, la banderita blanca, la banderita blanca, la banderita incorporar. Bueno, una vez lo llevaste, otra vez te parás, no lo sé, llevaste, usar la bandera, y así de a poquito ir haciendo el laburo, ¿sí? Desde el punto de vista de, ya se sabe que el tema de banderita blanco trae grandes ventajas, beneficios, el animal responde a la bandera, al uso de la bandera, entonces eso es tarea nuestra de la parte de formar a la persona, ¿sí? Por más que sea difícil, bueno, tampoco tenemos que ir haciendo el trabajo ese. Nosotros estábamos trabajando en un campo y estaba el dueño, el pibe, y no había puesto como el primo el tornillo ciego, ¿no? Estamos dando clostridial a los torneos. En esta época, si el torneo se golpea y hace un hematoma, lo que produce la enfermedad se llama mancha arterial, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaba? Con el caballo giraba y contra la mano, estaba todo y digo, como se te mueran 20, es por esto. Listo, ya está. ¿Cómo que va a poner con nosotros? No tiene sentido. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el caballo no te tonito, no. Nada, no va a estar. Puede ser el corral, no. Está bien que los últimos animales, otra cosa que tenemos que prestar atención, cuando se hace sanidad y se hacen cierre de los animales, los últimos animales siempre son más complicados y ya estamos cansados, hace horas que estamos ahí y los animales, los últimos que nos quedan en los corrales, son los más complejos para trabajar. No quieren entrar a manga, nos dan vueltas, pero por eso, tener al personal informado de las instalaciones adecuadas hacen que todo eso sea más llevadero, hasta para la salud nuestra, lo es. Ahora, ¿qué opinión tiene usted del personal de campo? ¿Qué opinión tiene? Acá hemos escuchado todo. ¿Cuál es la opinión? ¿Que es un esclavo? ¿Que yo voy, lo doy las órdenes? ¿Que me voy? No, ¿qué opinión tiene? ¿En serio? Porque hay de todo tipo de personal y de todo tipo de ingenieros. Hay de todo. Vamos a hablar de hacer la cosa. Siempre fue un trabajo muy calzado, sobre todo antes, quizás había poca información, y ahora, como hablábamos con Matías recién, el gaucho viejo tiene una forma de laburar que se trabaja más. Haremos el nuevo. No, y el nuevo tiene que estar más capacitado. Tiene que estar, pero hoy la manera de manejar el personal, hoy son equipos de trabajo, no existe esto de que todavía ahora son equipos de trabajo. Nosotros hemos tenido que concientizar a un encargado muy bueno que no entendía lo que era el seguro diferido, tiene razón, que no lo entiende, es un pasto seco. O sea, hay que saberlo concientizar, ¿no? No es que
lo hace porque a mí se me canta y lo tiene que hacer. Hay que explicarle toda la cuestión. El personal es parte del equipo. ¿Está? O sea, capacitarlo significa que también es un laburo nuestro. ¿Verdad? Que el equipo se tiene que capacitar por sí mismo. ¿Se entiende? Y entonces, no hay órdenes, hay indicaciones, obviamente dentro de un plan de trabajo, donde el personal a veces está solo y tiene que tomar alguna decisión, o tiene que tener capacidad de tomar decisión hasta que consulta. ¿Se comprende? O sea, ¿por qué se lo explicamos? Porque no, a veces hemos escuchado que dice, no, que le doy la orden y me voy, y cumple a rajatabla lo que dice el ingeniero. El tema es que muchas veces el tipo no sabe qué hacer y nosotros como técnicos tenemos que darle las herramientas para que sepa qué hacer ante distintos escenarios que se le presenten. Y muchas veces el tipo está aislado en un campo que no hay señal de teléfono, porque después nos mandan un WhatsApp y consulta. Nosotros estamos con el telefonito todo el día viendo, respondiendo consultas, con problemas, tratando de resolver problemas, pero hay campos que no hay ni por casualidad ni señal. Y estamos hablando de cada 50 kilómetros, no estamos hablando de impenetrable el Chaco. Estamos acá nomás y no hay señal. El tipo tiene que saber cómo resolver los problemas. Que el tipo sepa resolver los problemas de su conveniente y de la defensa aérea, también hablan de nosotros. ¿Sí? Porque generamos que el tipo sepa cómo resolver esas situaciones. Hasta generarle curiosidad es cuestión nuestra también. Tratar de que el tipo se enganche en la producción y tenga las ganas de aprender también es un poco responsabilidad. Pero obviamente hay personas que son apreciadas. Porque tenemos que tratar de darle herramientas, ¿sí? Y eso es un poco responsabilidad. Y eso está dentro de una planificación, de un trabajo, está dentro de dar indicaciones que sean realizables, a veces se dan indicaciones que no son realizables, y hacerse cargo de los errores que también podemos cometer. No, la positiva la culpa de esto, porque ahí se acabó el mundo. Vamos, o sea, en tanto es mucho más fácil, porque también lo lleva el 12% del bruto, cosas, experimentos de ingeniero. Tomando de carne, de piloto, vamos, personal es claro. El hecho de estar en imagen. Y pues está todo muy lindo decir, no le grites a la guarda porque las estresa. Si las declaraciones son una porquería, ya está bien, ya pasa. Hasta agarrar un palo y empieza a pegar, también. En este momento que está 14 horas para meter ahí que vaca, se enfermó, ¿vamos? Entonces, primero las instalaciones, tener las cosas en condiciones,